Buenos días, mi nombre es Roberto Luna, trabajo en el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, pero tengo experiencia en la didáctica del lenguaje en la educación básica y he tenido la oportunidad de colaborar en la elaboración de los programas de estudio de español para la educación básica, primaria y secundaria, que han sido publicados este año. Les voy a hablar de la enseñanza de la literatura en la educación básica y dada mi experiencia reciente, pues lo mejor es que lo haga desde una perspectiva curricular, pero apuntando hacia el trabajo de los docentes en el aula. Voy a básicamente a referirme a algunos antecedentes de lo que ha sido la educación en literatura en la educación básica, en la escuela, algunos antecedentes históricos en diferentes programas de estudio, en diferentes tradiciones escolares, no solo de México y no en un periodo determinado. Voy a hablar en general un poco de esas tradiciones y después voy a centrarme un poco en lo que plantean los programas más recientes en cuanto a propósitos, cómo definen los contenidos y qué tipo de actividades o situaciones didácticas se proponen. Entonces, para empezar con los antecedentes, voy a mencionar algunos propósitos y características de la enseñanza de la literatura en el pasado. Es un punteo general de ideas sueltas, pero que quiere hacer una revisión muy amplia. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado la literatura en la escuela porque se ha considerado que los textos literarios son un modelo de escritura y expresión correcta desde una visión normativa de la lengua, ¿sí? Entonces, eso implicaba que los niños tenían que leer literatura para aprender a expresarse bien, pero también para estudiar gramática, y los textos literarios muchas veces eran vistos como un repertorio de formas gramaticales a ser analizadas. También la literatura ha jugado un papel importante como un componente ideológico en varios niveles. Uno de ellos es que la literatura ha sido un componente de la identidad nacional. Los programas de español hace 50 años se llamaban lengua nacional porque se asumía que eso era lo que definía parte de la identidad de los mexicanos, y en muchos países, en Europa, en América, pues el estudio de la historia de la literatura se suponía que implicaba el estudio del origen de la lengua y de las expresiones culturales que eran fundadoras de la identidad nacional. En España, pues el poema de Mio Cid juega un papel muy importante en la fundación de la identidad. En México, pues la tradición literaria española previa a la colonia ha sido problemática, pero se ha buscado fundadores desde Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón, el Periquillo Sarmiento, entre otras obras. Pero además se ha considerado que estos escritores de literatura pues son expresiones del espíritu nacional, ¿sí? Y por lo tanto tenían que ser aprendidos y estudiados en la escuela. También la literatura ha sido enseñada como un repertorio de ejemplos morales y cívicos. Algunos textos se han considerado como moralistas, o han sido interpretados como moralistas al estudiar la historia de la literatura, porque se ha buscado ese carácter de ejemplaridad. Hay textos que se han escrito ad hoc para enseñar moral a los niños. Un libro de la tradición italiana que cumplía claramente esa función era Corazón, diario de un niño, de Edmondo D'Amici, que eran puras historias de un niño en edad escolar y que era cómo se formaba moralmente, intercaladas con historias de nacionalismo cívico, de este niño que muere por ser vigía en una batalla,
cosas de ese tipo. También se ha considerado que la literatura es un componente de la alta cultura que debe ser conocida por todas las personas educadas, cultas. Entonces había que aprenderse cuáles habían sido los movimientos, los autores y las obras que han conformado un canon nacional, pero también universal, entre comillas, ¿no? Pensando que la tradición griega, latina, la literatura europea, muchas veces se ha identificado como lo universal. Entonces, por ejemplo, cuando Vasconcelos en los años 20 hace una primera política de difusión de libros publicados por la SEP y por la UNAM, pues reedita obras como la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea, Shakespeare, etcétera, y para él esos son fundadores del pensamiento occidental y tienen que ser incorporados a la tradición nacionalista, ¿sí? Entonces, el estudio de la historia de la literatura fue un componente muy importante, especialmente en secundaria, y marcó fuertemente este contenido curricular y las actividades de enseñanza. No importaba que los alumnos no leyeran las obras, pero se sabían la lista de autores, la lista de sus obras y 3 párrafos escribiendo cada movimiento, que era el romanticismo, que era el neoclasicismo, etcétera. Pues ya había algo de enseñanza de la literatura. Por otro lado, muy relacionada con esta forma de pensar sobre la literatura, pues también se ha pensado que la lectura de textos literarios es una práctica cotidiana de la gente educada que básicamente lee literatura por gusto, por el placer de la lectura. Entonces esta visión básicamente de lector ilustrado, culto, ha sido un modelo que ha orientado muchas políticas de animación a la lectura, que hablan de que no solo hay que leer para cumplir propósitos funcionales, sino por la gratuidad. Pero claro que esto abre un espacio de discusión, porque si hay algo en la literatura que puede ser gratuito, en el sentido de que no tiene una función inmediata, sino es formador de la persona, es gratificante tanto como jugar un juego de video, ver una película o jugar un partido de fútbol o cocinar algo que nos sale muy rico para compartir, compartir experiencias con amigos. La lectura de textos literarios tiene algo de gratificante por sí mismo, y quien está habituado a ella, quien enfrenta los desafíos que plantea la lectura de textos literarios, que a veces son difíciles, que a veces son complejos, que a veces abordan temas dolorosos, la muerte, el vacío de sentido, etcétera, los abusos de las autoridades, la falta de sentido de la vida social. Eso también lo toca la literatura, pero también forma parte de abrir horizontes hacia la comprensión del mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, esta parte ha sido criticada cuando se habla de hablar del gusto por la lectura, cuando se propone como un lector muy idealizado, muy en el círculo de los lectores cultos, pero abre discusión hacia aspectos que pueden ser muy relevantes de ser retomados en la lectura literaria y en la formación de lectores de literatura en la educación básica. Finalmente, quiero comentar una tradición que no es muy propia de la escuela mexicana, es más bien una tradición anglosajona que también tiene cierta presencia en las escuelas de España, que es el comentario de textos literarios como una actividad recurrente, ¿sí? Especialmente en secundaria y en educación media, hay en esos países una tradición de que los chicos aprendan a leer obras de literatura contemporánea, clásica, etcétera, pero para escribir comentarios de textos que siguen orientaciones para el análisis,
para la descripción de aspectos formales, para expresar un punto de vista, etcétera, tanto sobre el contenido como sobre todo sobre aspectos formales, técnicos de la literatura o estéticos, para vincularlo con su contexto de producción, etcétera. Esa como que no ha sido una tradición en la escuela mexicana, pero que plantea un horizonte interesante a ser tomado en cuenta, porque no solo es relevante leer, disfrutar, reflexionar, sino también hacer un ejercicio intelectual de análisis que permite formalizar recursos que pueden contribuir no solo a la formación de buenos lectores, sino una formación intelectual y cultural más amplia de los alumnos. Bueno, esta es una revisión muy rápida de algunos antecedentes. Voy a entrar a algunas perspectivas actuales de la enseñanza de la literatura. Voy a citar algunos documentos curriculares, fundamentalmente los programas de español para secundaria de 2006 y los programas de lengua materna español de 2017, que son muy cercanos en cuanto a su concepción. A veces escogí uno, a veces escogí de otro, porque lo expresaban un poco con más amplitud. Entonces, por ejemplo, en el propósito de español para secundaria 2006, se dice que el propósito de la enseñanza del español es que los estudiantes se apropien de prácticas sociales del lenguaje y participen de manera eficaz en la vida escolar y la extraescolar. Ese propósito merecería una discusión amplia, una reflexión amplia. ¿Qué significa pensar en el lenguaje como prácticas sociales? En los usos del lenguaje como prácticas sociales, porque también la literatura puede ser discutida como un repertorio de textos literarios, puede ser discutida como un conjunto de instituciones en las que circulan ciertos textos, o puede ser discutida, como lo hicieron algunos teóricos, como una función del lenguaje, ¿sí? Que por sí misma hay ciertas características de literariedad en ciertos usos del lenguaje, pero puede ser todo eso y más. Aquí, al situarnos en programas de estudio que hablan del lenguaje como práctica social y como práctica cultural, implica una aproximación particular a la literatura y cuáles son sus funciones sociales, ¿no? Además de sus características formales, los diferentes géneros que circulan, etc. Entonces, por ejemplo, un propósito en relación con los textos literarios es acceder a las diferentes expresiones culturales del presente y del pasado, formas de pensar, formas de imaginar, formas de sentir y de vivir. También implica el papel del lenguaje en la construcción no solo del conocimiento, sino especialmente de los valores culturales. O sea, sí, la literatura ha sido un vehículo para la expresión de la identidad, de los valores de diferente tipo, no solo los más encomiables desde una perspectiva ortodoxa, porque también por eso ha sido tan relevante la quema de libros a lo largo de la historia, porque son formas de desafiar el orden social establecido, ¿no? Entonces, por ahí puede ir algo de los propósitos de estudiar literatura desde una perspectiva vigente. También hay otros propósitos más particulares. El que se relaciona más directamente es que los alumnos conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas. Es decir, no solo que lo conozcan, no solo que sepan nombres de autores, de obras, sino que realmente lleguen a apreciarlo, a identificarlo, a interpretarlo con sus posibilidades de sentido que puede dar, que valoren su papel en la representación del mundo, que comprendan los patrones que lo organizan y las circunstancias discursivas e históricas que les han dado origen. Todo eso
redunda en una mejor interpretación de los textos, en una mejor comprensión que permita no solo entretenerme, sino también darme cuenta de que los autores de literatura nos están diciendo algo, ¿no? En cada cuento, en cada poema, en cada novela, los autores en general están plasmando una visión del mundo que tiene que ver con su época, con sus conflictos existenciales, y cualquier literatura que se precie de tener cierta calidad, pues va a implicar una mirada sobre el mundo en que vivimos, así sea lo más ficticia y fantasiosa y poco práctica que podamos encontrar, ¿no? También es relevante que utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre, personal, para reconstruir la experiencia propia y crear ficción. No se trata de formar escritores de literatura y que todos lleguen a ser Carlos Fuentes, García Márquez, Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Garro, sino se trata de que el lenguaje también nos permite expresar nuestra identidad, nuestra forma de ver el mundo, y eso redunda en diferentes espacios personales y sociales, desde la experiencia personal e íntima de tener un diario, de escribir una carta a un amigo, un correo electrónico, de jugar con el lenguaje al contar una anécdota. Cosas de ese tipo pueden ser enriquecidas con la lectura habitual de textos literarios y con la formación de los alumnos como lectores de literatura. También tiene que ver el estudio de la literatura con que valoren la riqueza de la lengua y de las lenguas con las que tenemos contacto habitualmente. La literatura explota todas las posibilidades del lenguaje y refleja toda la variedad de usos del lenguaje, de formas del lenguaje que hay en la sociedad en momentos dados. Algo que ahora voy a pasar a mencionar es la descripción del ámbito de la literatura en estos programas recientes. Voy a destacar algunos aspectos para cerrar con algunos aspectos de las situaciones didácticas que se proponen. Entonces, por ejemplo, las prácticas que se proponen a nivel escolar se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, aunque la literatura pues ha tomado la forma de una lectura personal, íntima, etc., es relevante que los alumnos lean de manera compartida, porque mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias, de lo que cada uno ve en el texto, de lo que cada uno interpreta, de cómo se aproximan los niños desde preescolar hasta secundaria un texto literario, aprenden a transitar en una construcción personal y subjetiva del significado a una más social e intersubjetiva, amplían sus horizontes socioculturales, aprenden a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Además, es en esta forma de enseñar y de entender la enseñanza de la literatura, se trata de enfatizar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, pero también resaltando formas sistemáticas de acercarse a los textos literarios. Es decir, por ejemplo, si nos gusta jugar fútbol, podemos disfrutar mucho una cascarita, pero para jugarlo mejor tenemos que entrenarnos un poco más formalmente, tenemos que adquirir condición física. Lo mismo puede suceder con los textos literarios. Lo más importante de todo es este acercamiento personal, lúdico, de reflexión sobre la vida, sobre el mundo, pero eso también requiere a veces el atreverse a leer textos que no son tan sencillos, que plantean cosas distintas a lo que es habitual para mí. Algunos aspectos que también quiero resaltar es que con el propósito de que los alumnos se acerquen a la diversidad cultural y lingüística, también se propone que lean algunas obras de diferentes periodos históricos, esto especialmente en secundaria, pero no se trata de que reconstruyan la historia de la lengua y de la literatura, sino de propiciar un acercamiento a otras formas de ver
el mundo, la cultura, los valores culturales, los usos del lenguaje, pues por supuesto que reflejan estos valores culturales, y leer un poema de otra época nos va a permitir, o una obra de teatro, nos va a permitir pensar cómo pensaban, nos va a permitir reconocer cómo pensaban las personas de esa época, ¿no? Y las prácticas, también algunas prácticas del lenguaje pueden tener un sentido muy lúdico, como las canciones, poemas, rimas que se plasman en rondas infantiles, adivinanzas, gitanjáforas, chistes como narraciones, pero hay muchas formas en las que jugamos con el lenguaje cotidianamente. Ahora están surgiendo otras como los memes, los chistes circulan de otra manera en internet, las canciones populares, pues populares o de la cultura de masas, siguen reflejando los intereses de las personas, y todas estas prácticas contribuyen a enfrentar, a entender las maneras de referirse al mundo y de utilizar el lenguaje. En los programas que se han publicado este año, 2017, algunas prácticas que se proponen a lo largo del currículum están centradas en la lectura de narraciones de diversos subgéneros, cuentos, diferentes tipos de cuentos, leyendas, fábulas, etcétera, crónicas, escritura y recreación de narraciones, con esta idea de abordar la escritura creativa, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos con el lenguaje poético. Tenemos una idea muy solemne de la poesía, pero en realidad tiene una base lúdica muy importante, como lo mencionaba hace un momento. La lectura, escritura y escenificación de obras teatrales, porque el teatro pues ha sido a lo largo de la historia una manifestación muy importante de la literatura, y creo que quedó un poco olvidada en los programas recientes. No solo que lean textos teatrales, sino que vivan la experiencia de participar en puestas en escenas, de ver su representación, y que implica un uso del lenguaje muy distinto, muy cara a cara, pero que sigue siendo relevante porque es la base para todas las representaciones que son transmitidas por diferentes medios, la televisión, el internet, el cine. Tiene una base de escenificación teatral que es a la que se pueden acercar los niños desde muy pequeños, ¿no? Voy a referir rápidamente a un ejemplo en el avance del tratamiento de los contenidos en diferentes grados, como para que vean un poco cómo se está planteando, qué es lo que tienen que aprender los alumnos y cómo van a avanzar a lo largo del currículum de educación básica. Quiero comparar la lectura de narraciones en dos momentos. En tercer grado, cuando se propone que los alumnos lean narraciones de la tradición literaria infantil, y en sexto grado, cuando lean cuentos y novelas breves. Entonces, por ejemplo, en tercer grado se pide que los alumnos sean capaces de describir los personajes de un cuento, tengan en cuenta sus características sociales, jerarquía, oficio, pertenencia a una familia, etc. O sea, por ejemplo, que en un cuento de hadas, ¿qué significa que un personaje sea una princesa o que sea un sastre o un campesino? No es lo mismo a que sea el príncipe o a que sea un caballero. Que valoren cuáles son sus intenciones y formas de ser, y que formalicen un poco sus reflexiones de quién es el bueno, quién es el malo, o quién es agresivo, tierno, para explicar o anticipar sus acciones, y que con base en la comparación de los personajes de diversos cuentos identifiquen rasgos y situaciones recurrentes de algunos personajes típicos. En cambio, en sexto grado, y ahorita nada más me voy a referir a esta cosa de los personajes porque consideramos en estos contenidos varios elementos de análisis de los textos narrativos. Entonces, por ejemplo,
ya en sexto grado se aspira a que los alumnos expliquen las acciones, la forma de ser de los personajes de un cuento, una novela, con base en sus características sociales, intenciones y relaciones con otros personajes. Ya no solo se trata que identifiquen qué tipo de personaje es, sino ya en su contexto, sus interrelaciones, qué lo caracteriza, hace inferencias sobre sus motivaciones implícitas. O sea, en todos los cuentos el engaño, la traición, el guardar un secreto juega un papel importante. En muchos cuentos, narraciones, fábulas, pero aquí ya se pide que los alumnos las reconozcan, busquen pistas en el texto para decir, ah, es que este lo quiere traicionar, ah, es que este personaje lo que quiere es enamorar a la chica, lo que sea, ¿no? También, bueno, ya más formalmente pueden reconocer algunas funciones narrativas de los personajes que condicionan su función dentro del relato, como ser el protagonista, lo que se opone al protagonista, con el que tiene que pelear para obtener un objeto deseado, o el que lo va a ayudar y va a ser su aliado. Estos son aspectos estructurales muy generales que se reproducen de una narración a otra y ya pueden aproximarse a una perspectiva un poco más formal en sexto grado para profundizar sobre ella en secundaria. Bueno, también, por ejemplo, pensamos que pueden avanzar en el establecimiento de relaciones temporales, en la sucesión entre acontecimientos. En tercer grado, establecer relaciones temporales de sucesión y duración entre los acontecimientos, ir expresando su idea sobre las relaciones causales. Es que tal le pegó porque estaba enojado, tal personaje hizo esto porque necesitaba comida, o en cambio y esas relaciones temporales y causales pueden profundizarse y complejizarse con los niños de sexto grado. Establecen relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración. La simultaneidad plantea muchos desafíos para la comprensión de los niños más chicos. Ya en sexto grado ya pueden darse cuenta que en un relato, a pesar de que el relato organiza linealmente lo que va contando, porque así es el lenguaje, ¿qué recursos usa para decir esto pasó al mismo tiempo que esto otro? ¿Sí? Eso plantea muchos desafíos para el aprendizaje de los niños. También un texto, una narración puede presentar datos explícitos de temporalidad o datos implícitos, ¿no? Si desde decir en tal escena llovía y en la siguiente escena había nieve, ¿no? O había sequía. Entonces ya eso nos da un dato del cambio de estaciones. O en tal escena el personaje jugaba con otros niños y en tal escena ya tenía un oficio de aprendiz de carpintero, entonces ya pasa de ser niño a ser adolescente. Los textos dan muchas pistas sobre esas marcas temporales. Entonces voy a mencionar ya muy rápidamente algunas modalidades de trabajo didáctico. Voy a describirlas de manera muy general. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con las narraciones en educación básica? Puede ser desde actividades puntuales, ocasionales, de que en algún momento dado el maestro, los niños se interesan por un relato y quieren compartirlo, ¿sí? Y hay una situación de lectura gratuita que no implica ninguna evaluación, que solo tiene la intención de compartir un texto porque a alguien le gustó y quiere compartir eso con el docente con los alumnos, o un alumno con sus compañeros. O también puede ser una actividad puntual que sí requiera un trabajo más formal de sistematización, hemos estado leyendo narraciones, entonces vamos a hacer una actividad de ver qué tipos de personajes hay en diferentes narraciones. Entonces, después de haber
leído varios cuentos, vamos a ver cuáles son los tipos de personajes en estos cuentos, y esa queda como para enriquecimiento personal del conocimiento de las narraciones. También, por supuesto, puede haber actividades recurrentes, que con cierta periodicidad los niños vayan a la biblioteca de aula o de la escuela y elijan un cuento, un poema de su preferencia y dediquen un rato a leer, o cuando son más pequeños, cotidianamente se dedique cierto espacio de la jornada escolar a que los docentes les lean a los niños, para compartir, pero también para propiciar reflexiones. No solo es les leo y disfrutamos y nos la pasamos bien, ese es el punto de partida, pero también mediante el diálogo, mediante actividades interesantes de intercambio, mediante la escritura de recomendaciones. ¿Por qué te gusta ese texto y qué le dirías a alguien más para recomendárselo? Pero ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué dices que hablan bonito? ¿Por qué dices que te dio miedo? ¿Por qué dices que les puede causar sorpresa? ¿Qué presenta el texto que te causa miedo, sorpresa? ¿Y qué le puedes decir a alguien más para invitarlo a leer un texto, ¿no? O en secundaria, tú leíste tal novela, tiene cierta interpretación que es distinta a la que otros hacen, entonces puedes escribir un texto más argumentativo que justifique tu punto de vista, ¿no? O quieres difundir que hay cierto grupo de narraciones que tienen características comunes, etcétera. Entonces, ese trabajo sistemático a partir de actividades recurrentes se puede llevar a cabo también mediante proyectos que implican una finalidad comunicativa, implican un producto de lenguaje, implican un trabajo sistemático organizado en el que los alumnos se ponen de acuerdo para cumplir un fin, para llevar a cabo una secuencia de actividades. Por ejemplo, un proyecto muy reconocible como tal es montar una obra de teatro. Desde explorar libros de la biblioteca con obras de teatro, elegir uno, leerlo, compartir la interpretación y preparar toda la puesta en escena hasta llegar al día de su presentación. Todo eso es una secuencia de actividades compleja que implica muchas negociaciones, mucha planificación, y ese es un proyecto. También hacer una antología de textos personales o de textos que han encontrado en otras fuentes. Por ejemplo, textos que hablen de un tema en diferentes épocas, poemas de amor, en textos de diferentes épocas históricas. Por ejemplo, esto implica muchas reflexiones en diferente nivel. Por ejemplo, no es nada más encontrar los poemas, analizar sus características formales, también implica acercarse a la forma en que circulan los textos y pensar que una antología va a ser un documento que se va a materializar en un objeto que pueda ser compartido y circular socialmente, que usualmente puede ser un libro, un folleto, una página en internet, pero que dependiendo del portador que elijamos va a tener características propias. Quizás ya para terminar, algo de la propuesta que planteamos para el trabajo con la literatura en la educación básica es poder coordinar esta esencia de la lectura literaria que se da fuera de la escuela, en la vida personal y social de las personas, que va desde el disfrute hasta el cuestionamiento del mundo, de la vida, el plasmar ideas que son personales, no son parte de ningún sistema filosófico, el compartir experiencias, el compartir vivencias, sentimientos, el sentir un enriquecimiento personal, que también es parte del disfrute de la literatura, poder coordinar esos usos personales y sociales de la literatura con
con un estudio más sistemático que permita fortalecer eso, que permita enriquecer los usos del lenguaje más en general de los alumnos y que también permita formarlos como personas, como ciudadanos, que permita formarlos como personas que piensan, que analizan, que critican, como personas que comparten su punto de vista, aunque no estén de acuerdo con los demás, pero que también reconocen las diferencias, las respetan y las aprecian, ¿no? A final de cuentas, pues por eso resulta tan relevante formar lectores de literatura en las sociedades actuales, a pesar de que pues a veces podría pensarse de que los cambios en los medios de comunicación, que implica cambios en la materialidad, la forma y la circulación y la forma de interpretar los textos, a veces ponen entredicho dónde va a quedar la literatura, pero también sigue siendo una parte fundamental de la ficción, del expresar cosas con el lenguaje, sea por el medio que sea. Entonces, pues, muchas gracias por su atención.